Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario de automatización de procesos en despachos profesionales organizado por Coanda. Mi nombre es Tito Jiménez, voy a ser el encargado de la presentación. Y nada, pues entramos en materia, ¿vale? Venga, importante que conozcáis que la solución es financiable a través de Kill Digital, con lo cual, si no lo habéis conseguido todavía o si estáis pendiente de hacerlo, que sepáis que la solución se puede financiar a través de Kill Digital, ¿vale? Vale, la solución que vamos a ver, bueno, es un conjunto de soluciones, es AutoScan. AutoScan está compuesto, bueno, realmente lo que vamos a hacer es poner a disposición de los despachos un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Se me ha olvidado comentaros, la presentación como tal, lo que es el seminario consta de dos partes. Vamos a empezar con una presentación, hablando un poco de lo que hace la herramienta, describiéndola un poco, luego vamos a ver una demo en tiempo real, luego volveremos a la presentación y a la finalización de la presentación haremos un apartado para preguntas. Entonces, en las herramientas del Zoom tenéis un apartado que pone chat, podéis ir anotando todas las cuestiones que se os ocurran para luego cuando finalice contestaremos a todas. ¿Vale? Venga. Vale, como decía, lo que con AutoSCAD lo que vamos a poner es un sistema de inteligencia artificial al servicio de los despachos profesionales. Consta principalmente de dos grandes bloques. Vale. La parte más importante, lógicamente, y más para vuestro sector, es que incorpora un sistema de contabilización automática de facturas, que el sistema, muy importante que tengáis en cuenta, que no requiere ni de plantillas ni de aprendizaje previo. El sistema analizará el contenido de una factura, analizará los datos necesarios para generar el asiento contable y enviará el fichero correspondiente a vuestro programa de contabilidad. Luego analizaremos con todos los programas que tenemos enlace para que también veáis. Y además, la herramienta, además del sistema este, cuenta con un potentísimo gestor documental que lo vais a poder utilizar para cualquier área, además de la parte contable, laboral, fiscal, jurídico, tráfico, correduría de seguros, administración de fincas. Esta parte lo que nos va a permitir es tener un control absoluto sobre toda la documentación del despacho, porque nos va a permitir localizar un documento aunque ni siquiera sepamos dónde está ubicado, muy importante, y lo podemos localizar por una o varias de sus etiquetas, que luego lo veremos, o una o varias de las palabras que estén escritas dentro del contenido. Esto es muy interesante, sobre todo si sois un despacho que lleva la custodia de las facturas de los clientes, porque en un momento dado os puede llamar un cliente para pediros información. Oye, ¿a quién le he comprado no sé qué artículo? ¿Cuándo lo compraste? Pues no me acuerdo. Bueno, pues gracias a esta solución, como decía, podemos buscar un documento por una o varias palabras que estén escritas en su contenido, con lo cual en un momento dado podemos localizarlo por un artículo que esté dentro. Importante, el sistema cumple con la RGPD, con lo cual el sistema permite la asignación de distintos permisos dependiendo del departamento al que pertenezca cada usuario. Es decir, si yo, ya que tengo esta herramienta, le permito a los usuarios, por ejemplo, de la inmobiliaria, que puedan guardar aquí documentación relativa a la inmobiliaria, es muy posible que esos usuarios haya que restringirle que no puedan acceder a cierta documentación fiscal o laboral, por ejemplo. Entonces, que sepáis que el sistema lo permite. Vale, claro, si hemos dicho que el sistema de contabilización automática de facturas no utiliza plantillas ni aprendizaje previo, la pregunta parece un poco obvia. ¿Qué grado de acierto va a tener la solución? Bueno, pues la última estadística que nos pasó el departamento técnico indica que a nivel nacional, ¿vale?, el reconocimiento de los campos que aparecen en la factura a día de hoy está por encima del 90%. No se trata de generar falsas expectativas, es decir, esto no va de que yo pongo las facturas en el escáner, le doy al botón, me voy a tomar un café y cuando vuelvo se han hecho los asientos. En algunos casos casi es así, pero en otros casos requerirá de cierta supervisión. ¿Por qué? Porque recordad que algunas facturas de las que nos mandan los clientes a veces tienen un aspecto un poco lamentable. Entonces, algunas, evidentemente, recordar un ticket de estos de papel térmico que lleva el autónomo una semana metido en el pantalón y cuando lo saca casi no se puede ni leer. Pues evidentemente habrá cosas que no podamos procesar. Pero el resto también hay que tener en cuenta, luego contaremos un poco la peculiaridad, porque cada año que pasa se incrementa el número de porcentaje de aciertos que reconoce el sistema. Vale. Otra pregunta que también surge en los seminarios. Vale. Bueno, y este sistema, que estamos hablando ya siempre de la factura electrónica, de Verify Factory, ¿para qué voy a necesitar este sistema? Bueno, vamos a hacer un poquito de recordatorio. Por si no recordáis un poco qué aspecto tiene una factura en formato factura E, esto que estáis viendo, de hecho, esta misma factura la vais a ver luego en la demo en tiempo real. Este es el aspecto que tiene una factura en formato de factura electrónica, en formato XML. Claro, Hacienda para sus procesos automáticos le viene muy bien, pero si alguien está pensando que esa automatización le va a venir bien a los despachos, bueno, pues si yo de aquí tengo que interpretar el aspecto de la factura y sobre todo indicar qué cuentas contables tengo que ver con cada una de las líneas, imaginaros, bueno, pues lo que va a hacer el sistema, que ya lo hace de por sí, es transformar este documento
en algo totalmente entendible por el usuario. ¿Vale? Ya lo veréis luego, esto es una captura, pero luego lo vais a ver en tiempo real para que veáis cómo funciona. Con lo cual, esta es una de las cosas. Y alguien también pregunta, oye, ¿se va a generar un código QR cuando tenga que subir las facturas a Verifactu y demás? Ese código QR, yo no tengo referencia todavía del código QR, pero sí es que tengo referencia de lo que fue un poco el precursor de Verifactu, que fue Ticketbuy, que ya lleva 3 años en Euskadi. Y os voy a poner la información que se ve cuando se hace la captura de un código QR de una factura que está generado con Ticketbuy. Con lo cual, veréis que la información que da, hombre, todo lo que venga en el código QR, bienvenido sea, porque será fácil de interpretar. Pero tened en cuenta que esa es toda la información que aparece en el código QR, con lo cual tampoco nos va a ayudar mucho, ¿vale? Venga. Vale, antes de empezar, vamos a analizar un poco la problemática que nos trasladáis cuando hacemos distintos seminarios y consultorías en los despachos y que son las más comunes que hemos extraído de esas reuniones, ¿vale? Yo creo que lo más importante es, y yo creo que es algo generalizado en todos los despachos, es la sobrecarga de trabajo de todo el personal. ¿Cuándo ocurre esto? Normalmente siempre estáis a tope de trabajo, pero es verdad que esto se acentúa mucho cuando se acercan los cierres de trimestre, ¿vale? ¿Y el motivo? Bueno, pues esa costumbre tan buena que tenemos todos los españoles de dejar todo para última hora, con lo cual ya casi damos por bueno que nuestro autónomo favorito se presenta el mismo día del cierre o el día antes con la bolsa del hipermercado llena de facturas y ya sabemos lo que nos va a tocar. Quedarnos hasta las tantas picando manualmente los datos de la factura para poder cumplir con los plazos. Bueno, pues este primer problema va muy directamente ligado con el segundo, las dificultades de crecimiento. Muchos despachos no es que no queráis crecer, es que a veces no puede. Algún despacho me comenta, Tito, como mete aquí un solo cliente más, aquí se me monta un motín. Bueno, pues eso quizás será una de las cosas que veamos luego como conclusiones finales. Esta suele ser la que más os gusta y a veces no hay tiempo para hacerla, la de disponer de más tiempo libre para hacer mejores labores de asesoramiento. Está la más dolorosa, que Tito, se me acaba de ir un cliente de toda la vida, la de favores personales que le habré hecho, domingos incluidos, y dice que se va a la competencia porque le han hecho un precio que yo no sé cómo puede. Bueno, pues muchos despachos se apoyan en esta herramienta, bueno, pues para minimizar un poco sus costes, hacer campañas de captación de clientes agresivas, etcétera, ¿vale? Y esto es uno de los módulos que también veréis a continuación, es que el cliente a veces tiene que ir al despacho para todo. Hombre, pues no digo que para asesorar y demás, ¿vale? Pero tener que ir ahí y llenar el despacho de gente simplemente para llevarme una bolsa de basura llena de facturas, bueno, pues ya veremos una herramienta muy interesante que veremos a continuación. Vale, un poco la descripción de los beneficios que aporta la solución y ya entramos en la demo en tiempo real. Vale, 4 puntos hemos extraído. Primero, ahorro de tiempo. Parece evidente que si yo no voy a tener ya que picar los datos de la factura, pues lógicamente voy a ahorrar una cantidad de tiempo muy importante, ¿vale? El segundo, estaremos apoyándonos en el gestor documental. Por ejemplo, para preparar una inspección de Hacienda o sobre todo eso cuando estamos en plena campaña y resulta que me llama un cliente porque no sabe a quién le ha comprado un artículo y se le acaba de romper, no sabe si está en garantía, a quién se lo compró, ¿vale? Pues como decía, aquí el gestor documental será lo que nos ayude mucho en el aumento de la productividad. Veréis cómo durante todo el tiempo de la demostración el sistema dará ciertas advertencias para ayudarnos a no cometer errores, ¿vale? Desde la detección de facturas duplicadas, abonos y facturas rectificativas, incluso aunque tengan importes positivos, factura fuera de fecha, si el emisor de la factura no hubiera realizado correctamente los cálculos, incluso aunque sea por un mal redondeo del tercer decimal, el sistema nos ayudará también a identificarlo, ya lo veréis después, ¿vale? Y algo que gusta mucho en los despachos es el tema de la privacidad. Todos los procesos que veréis a continuación y los que se desarrollarán en vuestro despacho, si finalmente os gusta el proyecto y lo incorporáis, no requiere de ningún servicio en la nube. Todos los procesos se desarrollarán en vuestros ordenadores y servidores locales. Las facturas nunca salen del despacho, muy importante. Vale, pues con esta pequeña descripción, ahora sí, vamos a ver un poco cómo sería el nuevo día a día de un despacho trabajando con el conjunto de herramientas de AutoScan. ¿Vale? Venga. Vale, para la presentación, para la demo propiamente dicha, siempre tiene que salir en el mejor momento las advertencias. Vale, como decía, para la presentación hemos utilizado, lo dividimos en 4 bloques. Está aquí la pantalla de... Ahora se coge. Vale. Vamos a empezar, lógicamente, por el módulo más vistoso, que es el módulo de contabilización automática de facturas. A continuación vamos a ver el módulo de movilidad. Se trata de una plataforma de intercambio de documentación del cliente con la gestoría, ¿vale? Importantísimo. Es verdad que el más sorprendente es el de contabilización automática de facturas porque trabaja con inteligencia artificial y gusta ver cómo un sistema que nunca ha visto una factura, el sistema reconoce los datos sin haberla, como decía, sin haberla visto nunca. Pero el módulo que más gusta, con diferencia en los despachos, es el de movilidad.
por lo que ahorra en la parte operativa y por lo que ahorra en la parte económica. Luego lo veremos, ¿vale? Venga. Vale, como decía, primer bloque, contabilización de facturas. Segundo, el tema de movilidad. El tercer bloque, vamos a ver el gestor documental asociado inicialmente a la parte contable. Y como os he dicho que el gestor documental se puede utilizar para cualquier otro área del despacho, vamos a ver luego un pequeño ejemplo en la parte laboral. Bueno, muy importante. Solamente interactuaremos con el programa de contabilidad en lo que a asientos contables de facturas se refiere. El resto, aunque tenga mucha documentación guardada en el gestor documental, no se interactúa para nada con el programa de gestión, ¿vale? Que lo recordéis. Simplemente es la custodia documental de la empresa. Venga, vamos a empezar con el módulo de contabilización automática de facturas. Vale. Vamos a incorporar, para la demostración tengo aquí un muestreo de 9 facturas, ¿vale? Están todas elegidas a conciencia, ya veréis que tocamos prácticamente todo. Primero, analizar que, fijaros que podemos alimentar las facturas en distintos formatos. Veis que tiene aquí formato .tif, PDF, JPG, XML. Bueno, vamos a alimentarlas y como va a tardar un ratito, lógicamente, en procesar las facturas, mientras está procesando os cuento un poco cada una de las peculiaridades de las facturas que son un poco especiales, ¿vale? Vale, pues estas facturas habrían llegado aquí, muy importante, las facturas pertenecen, no sé si a 5 o 6 empresas distintas de una empresa, de una gestoría, perdón. Y las voy a meter todas mezcladas. Ya se encargará el sistema de identificar quién es quién, ¿vale? Con lo cual, simplemente, en este caso, como decía, unas facturas habrán llegado aquí o bien porque me las mandó mi cliente por correo electrónico, las ha metido en un pendrive y me las ha llevado al despacho, o algunos, como decíamos antes, las habrá llevado en una bolsa del hipermercado y yo simplemente las habré tenido que escanear. Bueno, pues como decía, todas son facturas de compra, importante, no puedo mezclar en la misma ubicación compras y ventas, pero, como decía, pertenecen a empresas, a clientes distintos. Yo seleccionaré todas, ¿vale? Y fijaros qué fácil, botón derecho copiar, y en una carpeta que el sistema está permanentemente escuchando, botón derecho, pegar, y el sistema empieza a funcionar, ¿vale? Entonces, como veis, ahora dos procesos desatendidos. El primero ya lo estáis viendo, que es el proceso de captura, ¿vale? Como decía, no sale nada del despacho. El segundo proceso es el que está ocurriendo ahora en segundo plano, que es el de indexación. La indexación se está llevando a cabo a través de dos motores de OCR. Recordad que el OCR es reconocimiento óptico de caracteres. Esos dos, el sistema puede hacer, como decía, dos tareas. La primera, evidentemente, la hace siempre, que es el reconocimiento de los datos contables. Y la segunda tarea es simplemente con que yo, el usuario, marque un check en el módulo de administración, el sistema reconocerá todas las palabras que haya en el documento. Por lo que decía antes, por la utilidad de que si soy un despacho que lleva la custodia de la factura, es muy bueno que yo pueda tener reconocible y localizable una factura, no por un dato contable, que también, sino por una o varias palabras que contenga. Vale, mientras se está llevando a cabo la indexación, os enseño un par de cosillas. Esta factura ya existe en el gestor documental. En un momento dado ya la validé. Con lo cual, esta factura tiene tres objetivos, ya lo veremos después. Pero esta era una pregunta también muy habitual. Es decir, ¿qué ocurre si o bien nuestro cliente o nosotros en el despacho no nos hemos dado cuenta y resulta que cuando he ido a escanear he puesto en el escáner o equipo multifunción la factura dada la vuelta? Bueno, pues ya veréis cómo el sistema reconoce que los caracteres están invertidos y automáticamente hará una rotación de 180 grados hasta posicionarla perfectamente elegible para el sistema, ¿vale? Factura multipágina del año 2024. Os he dicho antes que el sistema nos alertará de varias cosas, factura fuera de fecha. A ver qué ocurre cuando trate esta factura. Y esta es la factura que antes os he enseñado en la presentación, que es una factura en formato XML. Claro, si un contable está trabajando con un cliente y tiene que picar en el programa de contabilidad los datos contables de esta factura, interpretándola, pues hombre, no parece lo más adecuado. Como decía, a Hacienda le viene muy bien, pero al resto de los mortales esto no nos ayuda en nada. Bueno, pues esta factura que la acabamos de meter, veréis cómo la transforma. Aunque os enseño una pequeña imagen en la presentación, pero es importante que recordéis eso, que este proceso lo está haciendo ya, de hecho, el sistema con las facturas que decimos en formato Facturae, ¿vale? Vale, pues vamos a minimizar esto, que imagino que si no ha terminado estará a punto de terminar el proceso, y nos vamos ahora al módulo de contabilización automático de facturas. Vale, si hubiera ya terminado. Si no hubiera terminado, aquí pondría, con la de indexación, aquí en lugar de poner 9 pondría 8 y aquí pondría 1, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que prácticamente casi que en tiempo real yo ya puedo empezar a validar facturas. No tengo que esperar, como en otras herramientas que hay en el mercado, que mando las facturas, al día siguiente vuelven, ya está lista para contabilizar. Venga, vamos a empezar. Bueno, antes de contaros una cosa. La primera tarea que hacen los compañeros del departamento técnico, ¿vale?, es hacer un volcado de la información que tengáis en vuestro programa de contabilidad.
empresas, clientes y proveedores. Dependiendo del programa, volcamos una buena parte, habrá una cosa que la primera vez habrá que completar y demás. Pero bueno, primera acción sería esa, volcado de toda la información contable que tengamos en vuestro programa de contabilidad. Segunda acción, esto también dependerá un poco de vuestra forma de trabajar. Fijaros, cuando yo pulso donde pone todas las empresas, el sistema me muestra pendiente de validar todas las facturas de cualquier integrante de la gestoría, de cualquier empresa, mejor dicho, ¿vale? Ahora, imaginaros que el usuario del despacho que ha iniciado la sesión solamente llevara la contabilidad de Modesto Jiménez y suministros Tito. ¿Para qué quiero ver yo ahora la factura de todo el despacho? Si con ver las mías de momento me valdría. Bueno, pues en ese momento pulso donde pone mis empresas, el sistema solo me muestra mis facturas y cuando termine, pues como lógico, y más en épocas críticas, me tocará echar una mano a mis compañeros. Bueno, entonces pulso aquí y veré las mías, en este caso porque no las he validado, y la de todo el despacho. ¿Vale? Venga, vamos a empezar por la factura que tiene una peor calidad. Vale, fijaros lo que ha hecho el sistema. Como decía, gracias a los dos motores de OCR, el sistema ha reconocido todos los datos contables necesarios para hacer el asiento, los ha metido en un recuadro, ahora hablaremos de los recuadros, y me los ha trasladado a estos campos. Bueno, los recuadros nos los podemos encontrar pintados en una factura en dos colores. Bueno, realmente aquí hay un color que cambia un poco de tonalidad, ahora veréis por qué, pero realmente todos los campos que estáis viendo es color amarillo. Buena señal, porque todos los campos que están en color amarillo quiere decir que el sistema ha localizado el dato sin ayuda ninguna. ¿Vale? Si nos encontramos un campo pintado de color verde, que luego veremos alguno, eso querrá decir que esa factura que vemos en color, con el campo de color verde, el sistema, la primera vez que lo vio, no supo identificarlo y el usuario tuvo que enseñarlo. Bueno, la pregunta sería, si yo tengo que enseñar al sistema donde hay un dato porque no he sabido localizarlo, ¿cuánto tiempo voy a emplear? Bueno, pues ya veréis cómo no tengo que escribir nada, con tan solo un doble clic y en cuestión de un segundo, el programa aprenderá la primera vez para siempre. ¿Vale? Hay dos maneras de poder validar una factura. De manera semiautomática, cuando digo semiautomática, el usuario no tiene que escribir nada, solo va a ejercer labores de supervisor, va a comprobar que el programa, que es el que realmente escribe los datos, lo haya hecho correctamente. ¿Vale? Y la otra forma, como podéis entender, es el modo automático. Todas las facturas que os voy a enseñar están puestas en modo semiautomático porque si las pongo en automático no voy a poderos enseñar nada porque el sistema validará la factura y el usuario ni siquiera la verá. Luego analizaremos, veremos un poco qué casuísticas de facturas serían susceptibles de poder poner en modo automático y cuál recomendamos que se pueda por lo menos supervisar, que ya ves que no se tarda nada. ¿Vale? Bueno, como hemos dicho, habríamos hecho un volcado de la información que hubiera en vuestro programa contable relativa a vuestro cliente y a su proveedor. Vamos a entrar en la ficha de cada uno de ellos. Esta sería la ficha de vuestro cliente, porque hablamos de facturas de compra, ¿vale? Y aquí tendríamos reflejado lo mismo que tuvierais en el programa de contabilidad. IVA repercutido, soportado, recargo de equivalencia, las distintas cuentas, si la empresa pertenece al SI, si genera vencimientos, el tipo de régimen, el tipo de operación, alquileres, profesionales, agrarios, bienes, en definitiva, lo mismo que ya tengamos identificado en el programa de contabilidad. Recordad, no se traspasa todo porque hay programas que son más transparentes que otros, pero bueno, al fin y al cabo, aquí debe haber exactamente lo mismo que haya en el programa de contabilidad. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero, antes de nada, vamos a ver, antes de explicar por qué, vamos a ver qué ocurriría con la parte del proveedor, ¿vale? Vamos aquí. Y el sistema aquí nos indica que explotaciones frigoríficas es proveedor de vuestro cliente suministros Tito con esta información. Cuenta de proveedor, cuenta de gasto, retención, suplido, abono. Pregunta muy habitual, Tito, ¿qué ocurre cuando tengo un proveedor que maneja varias cuentas? Bueno, pues el programa en este caso nos va a ayudar hasta donde puede, es decir, nos va a ahorrar no tener que picar a mano los datos contables de la factura, pero marcando este check, dice, el usuario debería indicar la cuenta de gasto o ingreso manualmente. Cuando yo marque este check, cuando intente validar la factura, me saldrá una pantalla emergente con las cuentas reales de este proveedor para que yo pueda indicar si un importe va a una cuenta, otro importe va a otra o si toda la factura va a una cuenta concreta. ¿Vale? Vale, si nos vamos a opciones, aquí tenemos el ámbito del proveedor, nacional, intracomunitario, Canarias, Ceuta y Melilla, agricultura, ¿vale? Si trabajamos con un proveedor con divisas, marcamos el factor de cambio y lo cambiéis cuando consideréis, ¿vale? Si trabajamos con porcentaje de IVA deducible, generar vencimientos, criterio de caja, inversión de sujeto pasivo, en definitiva, todas las mismas variables que ya tengo en mi programa de contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando generamos el fichero para hacer el asiento, ese fichero no solo contiene los datos que se han extraído de manera automática del documento, de la factura como tal, sino que a esta información le va a acompañar
la relación contable que existe entre vuestro cliente y su proveedor. Así no tenemos que ir luego al programa de contabilidad a hacer ningún tipo de anotación. Todo lo podemos hacer desde aquí. ¿Vale? Venga, pues con esto vamos a empezar. Bueno, una pequeña matización antes. Fijaros que el programa no necesita leer ni el nombre de vuestro cliente ni el nombre del proveedor. Se ha limitado a leer el CIF. Queda igual que tenga un guión, que no tenga nada, que tenga una barra o que tenga un ES y esté puesto en posición vertical, como veremos luego. Porque lo que hace el sistema es leer el CIF, evidentemente, pero el nombre que estáis viendo está sacado de la propia base de datos que nos trajimos de vuestro programa de contabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si este dato no estuviera bien leído, aquí no ponía suministrocito, lo mismo que aquí. Vale, pues con esto, el primer campo que se valida en un despacho es el número de factura. Fijaros que el campo que estoy supervisando se vuelve de un color amarillo más intenso, ¿vale? Y además me lo traslada esta ventanita. Bueno, ¿qué tiene que hacer un usuario cuando tiene definido que el proveedor lo trate de manera semiautomática para validar una factura? Hemos dicho antes, supervisar. Quiero comprobar que lo que aparece como imagen, que lo podré ver en el propio documento o en este campo, perdón, en esta ventanita, coincide con el texto que le voy a mandar al programa de contabilidad. Vale, pues la única tecla que tenéis que tocar es el tabulador. Comprobamos, 182, 127, voy al tabulador. Fijaros que hace la traducción, ahora hasta este campo es el que está el color lo pone en amarillo más intenso para que la vista inconscientemente vaya a localizar el dato de manera inmediata, ¿vale? Fijaros que aquí ha hecho el sistema la traducción automáticamente de la abreviatura de enero y me la ha puesto como 01, que es lo que está esperando mi programa de contabilidad. Si el campo que voy a supervisar a continuación no está visible, que si os dais cuenta estará por aquí abajo, fijaros cómo se comporta cuando vuelva a dar al tabulador. La factura se mueve automáticamente hasta mostrarme en pantalla los campos que estoy supervisando. Si apareciera la fecha de vencimiento, que en esta no aparece, pero en los siguientes ya lo veréis como sí, este sería el campo donde saldría. Vale, y podemos establecer 3 tipos de fecha contable. Por ejemplo, si en el despacho tenéis por costumbre poner como fecha contable la fecha de la factura, le podemos dar una regla. Es decirle, mira, si se cumple la regla de que yo pongo aquí una fecha, si se cumple esta fecha, utilizo la fecha de la factura y si no, la fecha que se indica aquí. Puedo poner una fecha fija y la cambio cuando consideremos, o yo para la demo lo que utilizo es la fecha del día. Yo cuando valido una factura, la fecha contable me va a poner la fecha de hoy, en este caso, ¿vale? Vale, pues una vez que he comprobado todos los datos y que están todos correctos, pulsamos la tecla del teclado F4 una primera vez para indicarle al programa que el reconocimiento de los datos los ha hecho perfectamente y pulso una segunda vez la tecla F4 para generar el fichero que luego se incorporará en vuestro programa contable para hacer el asiento. Hemos empezado por la factura, fijaros qué aspecto tenía, y un borronada y tal, la que peor calidad tenía. Vamos a ver ahora todo lo contrario, factura perfecta. Y cuando digo perfecta, no solamente es porque tenga muy buena calidad, que la tiene, sino que en este caso me refiero a que esta factura nunca ha sido papel. Esta factura, el proveedor ya la generó directamente desde su programa de gestión en formato PDF nativo. Bueno, pues este sería el primer ejemplo de posible automatización. ¿Por qué? Porque no puede haber ningún medio externo que desvirtúe los datos. Si esta factura hubiera sido papel, pues bueno, podemos haber corrido algún riesgo. Por cierto, recordad lo que os comentaba, que el sistema no tiene ningún problema en reconocer un CIF. Luego veremos alguna factura más que lo tiene, ¿vale? Que empieza por ES y encima está puesto en posición vertical. Vale, como decía, con la mala suerte que tenemos, resulta que mi cliente, si hubiera tenido la factura en papel, ha tenido encuadernada la factura en una carpeta AZ y con los agujeros de encuadernación se ha comido parte del CIF. O el mecánico de turno, el hombre que tocó la factura con las manos sucias cuando la sacó del correo del sobre, porque la recibió por correo ordinario, al tocar la factura emborronó el dato número de factura. Imposible, como decía. En este caso, esta factura no puede fallar nunca. No hay ningún medio externo que desvirtúe los datos por eso, porque esta factura nunca ha sido papel. Bueno, como decía, primer ejemplo de automatización. Objetivos de esta factura. Uno le estáis viendo ahora. Esta es la factura que os mostré que estaba girada a 180 grados. Cuando el sistema reconoció los caracteres, automáticamente hizo la rotación para verla como está ahora. ¿Vale? Como os he dicho, esta factura ya existe, es decir, creo que tiene fecha de validación, como la pongo la fecha del día. Creo que tiene validación en agosto. Bueno, pues veréis cómo esta factura, a ver qué me hace, que me dé esta factura duplicada. Vale. Si yo decido pasar un proveedor a modo automático, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil, me voy aquí y le diría, mira, cuando las facturas de Modesto Jiménez de su proveedor PP Mobile me las manda como está ahora, que son perfectas, modo de contabilización, automático. A partir de ese momento ya no veremos más esta factura. Ojo, no la veremos más siempre que no tenga un error, siempre que no tenga varias cuentas contables, ¿vale? Entonces, siempre que haya o sea una factura duplicada, por ejemplo, pero el resto, en condiciones normales, esta factura se puede poner perfectamente en automático. Existe otra forma también de poderla poner en automático, aunque la factura hubiera venido en papel, por ejemplo.
Cada vez que yo valido una factura y no modifico ningún dato, este contador que veis aquí se va incrementando. Bueno, pues el segundo ejemplo de posible automatización vendría definido por vosotros. Vosotros le indicaréis al módulo de administración cuántos test consideráis necesarios hasta entender que una factura que estaba puesta en modo semiautomático, ¿vale?, no va a fallar. 5, 15, 25, 50, lo que queráis. Cuando alcance el número que vosotros hayáis indicado, el sistema pone a este proveedor en modo automático. Segundo ejemplo de posible automatización. Vale, pues yo, como para acordarme que en agosto ya validé una factura como esta, bueno, pues haréis el método tradicional como siempre. Yo voy validando la factura, importes, fecha de vencimiento, recordar que antes no salía, y cuando le indica al sistema que me la valide, nos sale la siguiente advertencia. Dice factura duplicada. Dice, se han detectado documentos que se han variado previamente en los que coinciden cliente-proveedor, año de la fecha. Recordad que no es muy común, pero todavía sigue habiendo proveedores que el día 1 de enero de cada año ponen a cero sus contadores de factura. Bueno, pues para no induciros a un error indicando que se pudiera tratar de una factura duplicada y no lo sea, no solamente el sistema tiene en cuenta a cliente y proveedor y el número de facturas, sino que además sea del mismo año. Aún así, a ver si voy a dar por bueno lo que dice el sistema, muevo la factura esta a la carpeta de facturas duplicadas y se ha equivocado. Bueno, aquí es donde vamos a ver en acción por primera vez al gestor documental. Si quiero asegurarme de que el programa está en lo cierto, fijaros, simplemente pulso en este enlace y ahora me voy a ver el gestor documental. Con lo cual, me está mostrando no solamente la imagen de la factura, sino los datos contables que ya le mandé a mi programa de contabilidad, indicando que además el día que contabilice esta factura fue el 22 de agosto. Con lo cual, en este caso, lo que procede es mover esta factura a la carpeta de facturas duplicadas y esta factura no se habría tenido en cuenta. ¿Vale? Venga, vamos un poquito más rápido ya. Número de factura, fecha factura, importes. Fijaros en el desglose que tenemos una novedad, que es una retención al 15% de 174 euros. Color amarillo, recordad, color amarillo no necesita ninguna ayuda, perfectamente identificado. Así que F4, F4. Bueno, aquí tenemos un campo, el primer campo en verde. Si yo no os hubiera dicho nada, ¿vale? Esta factura, como veis, todos sus datos están perfectamente reconocidos, con lo cual la podía validar. Pero ya os adelanté que cuando hay un campo en verde, ¿vale?, es porque el usuario, la primera vez que ha visto la factura, le ha enseñado. Parece un poco curioso, ¿verdad? Un dato que se lee también. ¿Por qué ha habido que enseñarle? Bueno, recordad que os he dicho al principio que nuestro sistema no utiliza plantillas, se basa en inteligencia artificial a través de algoritmos y expresiones regulares. Una de las palabras clave que el sistema utiliza para localizar la palabra, el campo número de factura, es la propia palabra factura. Pero lo que apareció a continuación no le pareció tan razonable como el número de factura. Con lo cual, el primer día que yo vi esta factura, más o menos, me la encontré con estas características, ¿vale? Es decir, el dato no reconocido por culpa de la palabra fusión y el campo en cuestión en color rojo y sin información. Bueno, os he dicho, caso de que un usuario tenga que enseñarle al sistema donde hay un dato o que se ha equivocado o que no ha sido capaz de localizarlo, ¿cuánto tiempo va a emplear? Bueno, pues como os he dicho antes, no hay que escribir nada y con tan solo un doble clic y en cuestión de un segundo el programa aprenderá la primera vez para siempre. ¿Y por qué no hay que escribir nada? Recordad, el sistema trabaja con dos motores de OCR, con lo cual cualquier palabra que yo haga doble clic lo pone en color verde y lo lee perfectamente lo que ha reconocido. Si lo hago en página, ¿veis? Bueno, vamos a aprovecharnos de esta funcionalidad para lo que hemos dicho, enseñar al programa y ni siquiera tener que escribir. Lo que voy a hacer ahora es lo que hice el primer día. Localicé el dato correcto que el programa no había podido, hice doble clic, como veis lo reconoce perfectamente. Bueno, pues ese primer día le dije que esto se correspondía con el número de factura. Fijaros lo que me va a preguntar el programa. Dice el sistema, proveedor Telefónica de España. Dice, ¿se asigna esta zona para el campo número de factura en todas? Ahora explico por qué. La factura de compra de este proveedor, como ese primer día le dije que sí, el sistema, cada vez que viene una factura de Telefónica, el dato que yo le he enseñado lo va a marcar de color verde, simplemente a modo de recordatorio. Y lo va a utilizar no solamente de la factura de Telefónica con vuestro cliente modesto, cualquiera, aprende por proveedor, no por cliente. Por eso ponía antes en mayúscula por todas, ¿vale? Venga, vamos a validarla. Número de factura, fecha factura, importes. Fijaros qué curioso cómo ha detectado la fecha de vencimiento. Ha procesado la frase para ser pagado a partir de y me ha puesto 8 de febrero, evidentemente con el 2, que es lo que necesita el programa contable, ¿vale? F4, F4. Vale, hemos visto retenciones, vamos a ver ahora con un recargo de equivalencia. Vale, como siempre, número de factura, importes, fecha de vencimiento y como novedad,
un recargo de equivalencia al 5,20%, aquí lo tenemos, de 3,10 € perfectamente identificado, F4, F4. Vale, a continuación vamos a ver la factura que veíamos que tenía como 75-80 centímetros de largo, que era la factura que estaba en XML, para que veáis un poco lo que ya os he contado, cómo lo transforma. Vale, fijaros, esto es lo que va a presentar para que el usuario valide la factura. Nada que ver, nunca mejor dicho, a ver esta información, a ver el chorro ese que aparecía en el navegador web, que ya os decía, muy bien para Hacienda, pero ostras, para nosotros la verdad es que no nos viene muy bien. Bueno, pues esta es la información que tenemos para poder validar esta factura. Por cierto, cuando ponemos una factura en modo semiautomático, es porque quiero tener la certeza de que lo que aparece como imagen se traduzca perfectamente a texto. Vale, una ventaja que tenemos con una factura en formato factura E es que está en formato XML, que ya es texto, con lo cual esta factura, si no tiene más de una cuenta contable o tengo que hacer cualquier tipo de anotación, perfectamente susceptible de poder poner en modo automático. ¿Vale? Así que F4, F4. Vale, aunque ponga que aquí quedan 4 facturas, si no recuerdo mal ya solamente quedarán 3, hasta que refresque, lo tenemos. Y se han quedado las 3 que más gustan en las presentaciones. Vale. La dejamos para la última. Bueno, abonos y facturas rectificativas. Os he dicho, el sistema nos alertará siempre para que no cometamos errores. Vale. Bueno, ¿por qué me hace esta advertencia? Al programa algo no le cuadra. Por un lado, ha leído la palabra abono, pero por contra, los importes aparecen en positivo. Bueno, ya os adelanto. Si esta factura, o este abono, mejor dicho, tuviera los importes ya con signo menos, esta advertencia ni siquiera sale. Porque el sistema lo que va a hacer es trasladarme los campos tal y como están. Además, vi una factura el otro día que tenía signo menos al final. Pues igual, me lo trasladó perfectamente y ya me identificaría el dato con el signo menos. Aquí en este caso lo que nos hace la advertencia por eso, porque lee la palabra bono, pero no le cuadra eso, no le cuadra que están los importes ahí un poco en positivo. Bueno, además de la advertencia, para evitar las molestias al usuario de que no tenga que andar cantidad por cantidad poniendo el signo menos, fijaros, con tan solo pulsar este enlace, el sistema se lo pone automáticamente a todas las cantidades. ¿Vale? Venga, como siempre vamos a validar número de factura, tabulador, fecha factura, base, IVA total ya con el signo menos, F4, F4. Vale, esta es la estrella de las facturas. La voy a poner, aunque se ve un poquito pequeño ahora, si lo tenéis en una pantalla pequeña, pero bueno, es para explicaros una cosa y luego la ponemos en grande. Bueno, cuando hemos dicho al principio que nuestro sistema no utiliza plantillas, este es el ejemplo perfecto. Bueno, vamos a suponer por un momento dado que nuestro sistema sí que estuviera basado en plantillas, que hay herramientas en el mercado que están basadas en plantillas. Si eso fuera así, querría decir que el usuario, la primera vez que vio una factura de Mercadona en formato ticket, le habría enseñado que exactamente en esta ubicación se encuentran los datos contables de la factura, como decía, de Mercadona cuando viene en formato ticket. Vale, pues si yo le he enseñado esos campos, a ver si tenemos suerte y la próxima vez que nuestro cliente vuelva a comprar en Mercadona, procure comprar siempre el mismo número de artículos. Porque como hay una discrepancia, aunque solo sea de uno, no digo nada si compra solamente 2 o 3 artículos, ya no valdría para nada la plantilla, porque la plantilla apunta exactamente a esta ubicación. Y recordar, en un ticket esto se va a estar moviendo arriba y abajo en función de cuántos artículos haya comprado. Con lo cual, la mejor definición, nuestro sistema localizará los datos contables donde se encuentren. De hecho, lo vais a ver luego en la factura multipágina. ¿Vale? Otro objetivo también de esta factura es para que veáis perfectamente identificado, color amarillo también, el desglose de los 3 tipos de IVA, en este caso al 21, al 10, al 4, al que esté en vigor, cuando estaba al 5% no hay ningún problema. Así que F4, F4. Vale, y vamos ya con la última factura. Factura multipágina del año 2024. Vale, como siempre, yo habré metido la factura y empezamos a validarla. Número de factura, tabulador, fecha de factura, vale. Vamos a hacer una pequeña parada. Fijaros que he validado estos 2 datos y si me fijo abajo, estos 2 datos los ha extraído de la página 1 de 5. ¿Vale? Bueno, el dato que yo quiero supervisar a continuación es la base. Pues como siempre, doy al tabulador y me muestra la base, el IVA, el total y la fecha de vencimiento. Ahora bien, si me fijo un poco más en detalle, me daré cuenta de que estos 4 últimos datos ha tenido que venir a buscarlos a la página 5. Entonces, cuando yo procese, mejor dicho, cuando el sistema procesa esta factura, como es lógico, va a tardar un poquito más, porque tiene que analizar el contenido completo de las 5 páginas hasta que encuentra lo que busca, porque si estuviera en la página primera, no habría seguido buscando. Pero como no encontró lo que necesitaba, siguió buscando hasta llegar a la página 5, que es donde la ha encontrado. Con lo cual, esta factura, es verdad que el sistema va a tardar un poquito más en procesarla, porque tiene que leerse el equivalente a 5 facturas, pero el usuario no. El usuario, cuando se la tengo presentada para que la valide, desde la fecha que está en la página número 1
hasta la base que está en la página número 5 con un toque de tabulador suficiente. ¿Vale? Venga, vamos a validarla, que ya como veis la factura tiene fechas de 2024 y cuando intente validarla, ¿vale? Esta será otra de las advertencias que el sistema nos alertará. Es posible que alguna de las fechas indicadas sea incorrecta, ¿vale? Simplemente otra advertencia, ¿vale? La validamos igualmente. Vale, pues con esto habríamos terminado la parte de contabilización automática de facturas y hemos visto hasta ahora dos ejemplos de posible automatización. Facturas que vienen en formato, por cierto, no se cuenta una pequeña anécdota, más que nada una tendencia más que anécdota. Os he dicho antes que el primer ejemplo de automatización viene definido porque las facturas, el proveedor ya las manda en formato PDF nativo, ¿vale? Cada año que pasa, el porcentaje de facturas que se ponen en modo automático se incrementa. ¿Por qué? Muy fácil. Por el ahorro del proveedor. Si yo estoy trabajando con facturas en papel, pues ya sabéis, entre que me toca imprimir en color, tengo que ir a correos, tengo que ponerle en sobrar, ponerle el sello, y no sé ni lo que cuesta ya el sello de correos, pero cuando recibe mi cliente las facturas en 24 o 48 horas, mira, a partir del año 2026, por ejemplo, toda la facturación de la empresa la voy a meter en formato PDF nativo. Se la voy a mandar a mi cliente vía correo electrónico, la va a recibir prácticamente en el momento y lo más importante, gratis. Pues esa ventaja que inicialmente es para el proveedor, al final repercute directamente también en un beneficio para la gestoría, porque será un nuevo porcentaje de facturas susceptible de poder poner en modo automático. ¿Vale? Entonces, modo automático, facturas en PDF, facturas que aún habiendo venido en papel, si tiene muy buena calidad, habremos ido viendo que este contador de facturas OK se ha ido incrementando porque no he modificado ningún dato, ¿vale? Vale. Tercer ejemplo de posible automatización. Eso vendrá definido cuando vuestro cliente os haga llegar las facturas en un listado de Excel. ¿Vale? Importante, el sistema procesará todas las líneas de cada Excel, va a pintar un documento, una factura ficticia, evidentemente, pintará una factura con cada una de las líneas del Excel, va a pintar ese documento por tener un soporte documental, porque ya os he dicho que gracias al gestor documental puedo preparar una inspección de Hacienda relativamente rápido. Si yo busco las facturas del cliente, por ejemplo, de venta, y resulta que cuando vea la factura, tiene un aspecto que, ya digo, es una factura pintada por nosotros. Vemos ese tipo de factura, ya sabemos que nuestro cliente nos tiene que aportar un duplicado porque lo que mi cliente me mandó fue un listado, nunca la factura original. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues este sería el tercer ejemplo de posible automatización. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hecho con el XML. El origen de los datos de un Excel ya es texto. No tengo que transformar imagen a texto. ¿Vale? Con lo cual, venga. Vale, con esto terminamos el primer bloque. Y vamos a dejar aquí en segundo plano porque ahora vamos a hablar, como decía, este es el más vistoso y el más sorprendente porque trabaja con inteligencia artificial, pero ahora vamos a ver el que más gusta en los despachos, que es el módulo de movilidad. Vale. Bueno, vamos a iniciarle. Vale. El módulo de movilidad se trata de una plataforma de intercambio de documentación del cliente con el despacho. El cliente va a poder comunicarse con el despacho para hacer cuatro posibles tareas. ¿Vale? Uy, se me ha ido. Vale. Va a poder enviar documentación y no digo solamente facturas, cualquier tipo de documentación que le permitáis. Va a poder enviar documentación, consultarla, lo mismo, aquello que le permitáis, ver gráficas contables, dependiendo del programa de contabilidad, que hay programas de contabilidad que son más receptivos que otros a la hora de enviar documentación, ver gráficas contables aportadas por vuestro programa de contabilidad y la parte que más gusta a los despachos, incorpora, es un módulo opcional, el módulo este es un módulo opcional, ¿vale? Pero incorpora en la herramienta un facturador, ¿vale? Ese facturador homologado por todo lo que os imaginéis. Ticketbuy, Perifactu, Lee Crea y Crece, Lee Antifraude, ¿vale? Entonces, muy importante porque ya veréis las ventajas que tiene, ¿vale? Venga, empezamos. Se puede conectar vuestro cliente bien desde esta app, ¿vale? O bien lo puede hacer desde un navegador web. Hasta hace 2 años, 2 años y medio, el facturador solamente estaba disponible desde el navegador web, pero hubo muchas peticiones por parte de los despachos, que tengo clientes que son autónomos, no tendrán ordenador, pero tienen un móvil de alta gama y de última generación, pero no pueden facturar. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido incorporar también el facturador, ¿vale? Para que puedan emitir facturas no solamente desde el navegador web, sino desde el propio dispositivo móvil. Vale, muy importante. Aquí veréis que me gusta mucho trabajar con ejemplos.
Vuestro cliente sería Restaurante Ambrosías. Veis que tiene un CIF ficticio. Eso también me va a impedir que podáis ver el facturador porque solamente lo muestra con un CIF real, ¿vale? Entonces, vuestro cliente siempre se va a autenticar mediante su CIF, ¿vale? Esto le va a restringir automáticamente y sin que vosotros tengáis que configurar absolutamente nada para que no pueda haber documentos que no sean suyos. Dentro de los suyos, ya decir al despacho que le permite, pero por lo menos que lo más delicado, que no pueda haber documentos de terceros. ¿Vale? Contraseña, evidentemente, la que él quiera. Bueno, pues le vamos a acceder y ya estoy conectado. Vale, aquí se habría conectado el restaurante Ambrosías, ¿vale? Y quiero arrastrar esto a ver si me deja. Vale, el restaurante Ambrosías y aquí aparecería el logotipo vuestro, ¿vale? Con lo cual ya estoy conectado con mi gestoría. Venga, perfecto. Vale, vamos a empezar por enviar documentación. Venga, le damos a este icono. Vale. Vuestro cliente podrá mandar documentación si lo hace desde el móvil o, ya como decía, si lo hace desde el navegador web y podrá hacer el envío de un documento, de una factura o cualquier documento que ya resida dentro del teléfono, porque me he metido en la plataforma de Iberdrola y me he bajado la factura, me ha mandado a mi proveedor una factura por correo electrónico o lo que vamos a hacer ahora, que es lo que también gusta, ¿vale? Venga. Le doy aquí donde pone pulsar para añadir, vamos a darle a escanear un documento arriba del todo. Vale, fijaros, el documento que vamos a escanear es este. Voy a quitarlo porque quiero antes contaros una cosa y lo hace tan rápido que no me da ni tiempo. Bueno, hacemos mucho hincapié en este sentido porque últimamente los despachos nos comentáis que se ha puesto muy de moda que los clientes manden las facturas o documentos al despacho por WhatsApp. Hombre, todos sabemos las ventajas y lo bueno que es tener WhatsApp, pero quizá no sea el mejor método para mandar sobre todo una factura, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, vais a ver que como cuando sitúe el teléfono encima de la factura, intencionadamente lo voy a poner un poco torcido. En lugar de ponerlo totalmente horizontal, lo voy a poner un poquito levantado para que tenga un aspecto un poco trapezoidal. El documento está dado a la vuelta, no me importa, ya veréis lo que ocurre, ya sabéis lo que ocurre cuando llega a la gestoría. Y encima, fijaros, eso sí, que tiene un montón de fondo. Vale, vamos a hacerlo. Vale, ponemos el teléfono un poco torcido, un poco levantado. Fijaros en el fondo que hay abajo. Fijaros lo que hace. Vale, lo que ha hecho es ponerlo totalmente rectangular, perpendicular. De momento está dado la vuelta, no me preocupa. Si hubiera alguna línea torcida porque el documento esté doblado o esté curvado, también tenemos otra herramienta que lo ayuda, que es este botoncito que veis aquí, que lo que hace es poner las líneas lo más rectas posibles, ¿vale? Si la factura o documento tiene más de una hoja, capturaría la siguiente, si no le decimos hecho. Si eso fuera así, le diríamos agrupar todas las imágenes en un solo documento. Y ahora viene la parte importante. Vamos a subirlo y mandarlo al despacho. Vale. Y aquí viene la parte de lo que vosotros le permitiréis. Os puede mandar un parte de baja, os puede mandar un DNI, escritura, lo que queráis, mejor dicho, lo que vosotros le permitéis. En este caso concreto, ¿qué es? Pues una factura de compra. Bueno, pues marco factura de compra, le damos a continuar. Si quiere haceros vuestro cliente cualquier tipo de anotación y le damos al check que aparece aquí arriba y acabamos de mandar una factura al despacho. Ventajas operativas, fijaros, ya entra, ¿eh? Ventajas operativas de la herramienta. En primer lugar, acabamos de ahorrar al despacho no tener que escanear miles de facturas todos los años. O lo hace mi cliente mediante el móvil con la cámara de fotos, o lo hace desde el navegador web y lo hace con su propio escáner. Vale. Segunda ventaja operativa. Aquí reconozco que a veces no es fácil porque es un tema de concienciación. Si concienciamos a nuestro cliente de que use esta herramienta de manera habitual y regular, se eliminarían en buena medida los tan temidos cuellos de botella, que no estoy 2 meses y medio más o menos tranquilo y la locura los últimos 15 días. Oye, te he puesto una solución que te permite estar conectado con el despacho 24/7. No esperes al último día a hacerme 300 fotos porque entonces estamos en las mismas. Factura que hoy recibes, factura que le haces la foto. El trabajo en el despacho se vuelve mucho más lineal y lo más importante, le llevamos la contabilidad al cliente al día. ¿Vale? Pero reconozco que esto a veces no es fácil concienciarlo, ¿vale? Pero bueno, vale. Tercera ventaja operativa. Os he dicho que incorpora un facturador. Vale, pues si decíamos que la factura de PP Mobile, que hemos visto antes, de Pepephone, la podíamos poner en modo automático porque resulta que era de muy buena calidad, imaginaros una factura que hemos hecho nosotros mismos. Con lo cual, tercera ventaja operativa es que las facturas que vuestro cliente emite desde el módulo de movilidad, ¿vale?, son todas susceptibles de poder poner en modo automático, ¿vale? Y la parte quizás más interesante es la ventaja, más que operativa, ventaja económica. Esta la dejamos para en un ratito cuando ya terminemos las conclusiones, porque es así que os vais a dar cuenta de lo que ayuda a los despachos esta herramienta, ¿vale? Vale, hemos buscado un documento que ya lo tenemos aquí listo, ahora lo veremos. Vamos a ver ahora. Hemos dicho que qué pasa cuando tenemos un cliente al que le llevamos la custodia de las facturas. Vale, pues imaginaros, vamos a buscar. El ejemplo que pongo aquí es que al restaurante Ambrosía se le ha roto un horno de las pizzas que tiene y resulta que es sábado y las facturas están custodiadas en el despacho y no sé,
ni si está el horno en garantía. No sé ni a quién se lo compré, ni cuándo, ni a qué precio, ni descuento, ni forma de pago. Ostras, bueno, pues fijaros. Vamos aquí donde pone búsqueda. Todas estas cosas no aparecerían para él. No os asustéis que eso solamente tendría esta parte, que es búsqueda, ¿vale? Y aquí sí que puede tener los distintos tipos de documentos, porque puede buscar, como decía, una factura de compra con una cosa que vamos a buscar ahora, o resulta que se va el sábado con su socio, el restaurante Ambrosías, a comprar hacer un renting de un coche y cuando está en el concesionario le dice el comercial, bueno, pues necesito para la operación fotocopia del DNI de los socios, aquí está, y fotocopia de la escritura de poderes. Ay, wow, si lo tengo en la gestoría. Bueno, pues si se lo tenéis permitido, se conectará desde aquí y automáticamente se podrá descargar esa escritura. Te he publicado las nóminas en el portal, vale, métete desde el teléfono móvil y te las descargas, por ejemplo, ¿vale? Aquí en este caso, como decía, vamos a entrar en facturas de compra, ¿vale? Y le vamos a decir que no quiero un dato contable para buscarla, quiero que me busque en qué documento aparece el artículo que se me ha roto, que en este caso concreto es un horno Vulcano. Es verdad que me va a mostrar primero los datos contables, pero la verdad que ahora no me interesaba mucho, porque cuando pulse en el centro de la pantalla me va a mostrar lo que ahora sí que quiero ver, que es la imagen de la factura, donde sí que voy a poder ver las condiciones de compra del horno de pizza Vulcano. ¿Vale? Importantísimo. Esta misma búsqueda va a ser igual de sencilla que la ha hecho vuestro cliente, la podéis hacer vosotros, ahora lo veremos, desde el gestor documental. ¿Vale? Venga. Vamos a ver qué pasó con la factura que mandamos a contabilizar. Recordad, no es que haya entrado la factura cuando la ha mandado a una carpeta, que luego... No, es que cuando vuestro cliente la mandó, ya entró directamente al módulo de contabilización automática de facturas. Con lo cual, fijaros, simplemente abro la factura. Recordad, estaba girada, tenía un montón de fondo, la habíamos puesto torcida. Bueno, pues fijaros qué aspecto tiene el documento. El sistema trata de poner lo más limpio posible el documento para facilitarle la tarea al sistema. Con lo cual, aquí lo veis perfectamente identificado, todos los datos. ¿Vale? Así que recordad, no va a dar duplicada porque antes esto estaba a nombre de otro usuario, esto lo tuneo yo para que, entonces si no daría duplicada, en este caso veréis cómo no da duplicada, ¿vale? Venga. Vale, pues con esto hemos terminado el segundo bloque, vamos a ver ahora el gestor documental. Vale. Bueno, vamos a ver, ejemplo, resulta que nos llama el restaurante Ambrosías porque no tiene contratado con vosotros el módulo de movilidad, pero tiene el mismo problema, que se le acaba de romper un horno. Bueno, pues fijaros, esto también, a ver, nadie trabaja así como lo voy a enseñar ahora, pero tranquiliza mucho a los usuarios porque veréis lo fácil y sobre todo lo amigable que es de cara a que, fijaros, hemos escondido. Bueno, aquí el ejemplo que suelo poner es que se acaba de incorporar un nuevo trabajador al despacho y no ha habido tiempo de formarle de cómo funciona el gestor documental. Pero eso sí, os llama el restaurante Ambrosías y queréis darle servicio. Bueno, pues nos pide el mismo artículo para buscar, ¿vale? Horno Vulcano, vale. Esto sería lo que haría el trabajo. Esto ya digo, esto es solo accesible a los trabajadores del despacho, ¿vale? Venga. Y lo vamos a buscar como antes por contenido. ¿Dónde está guardado? Pues no tengo ni idea de qué áreas documentales existen en la gestoría. Bueno, pues para quitarme de problemas, le voy a decir que busque en todo el repositorio documental. Ojo, en todo el repositorio que este usuario tenga permiso. Recordad que os he puesto el ejemplo. Si tenéis una inmobiliaria, una aseguradora en el despacho y queréis dejarle a los trabajadores de este área que metan documentos, perfecto, ¿vale? Pero quizá es posible que ese tipo de trabajador no tenga permiso para ver otro tipo de documentos fiscales o laborales, por ejemplo. Con lo cual, en este caso, suponemos que este usuario, evidentemente, sí que tiene permiso. Para recordar, se puede restringir eso. Tenemos una pequeña diferencia. Cuando el restaurante Ambrosías se conectó desde el móvil, ¿vale? Recordad que dijimos que el hecho de poner su CIF para autenticarse le restringía para no poder ver documentos que no fueran suyos. Pero ahora es que soy un trabajador del despacho. Si yo le pido al sistema que me muestre todos los documentos en cualquier área que aparezca Horno Vulcano, me puede salir las facturas del restaurante Ambrosías o de cualquier otro. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle una tercera palabra que ayude a acotar esa búsqueda. Por ejemplo, parece lógico que si la factura del restaurante Ambrosías por algún sitio está escrita, ¿verdad? Bueno, pues fijaros. Esto es todo lo que tiene que saber esta persona que está buscando. Le damos a buscar y si existe, me la localizará, me pondrá las 3 palabras implicadas en la búsqueda en color amarillo y aquí tengo el documento localizado. Oye, mira, toma nota. No, ¿por qué no me lo mandas por correo? Fijaros qué fácil. Archivo, enviar por correo electrónico y un segundo para localizar el documento y otro segundo para enviarlo. Recordad que al principio una de las problemáticas que hemos visto era el tema del aumento de la productividad
bueno, no de las problemáticas, no, de las ventajas. Con lo cual, hay muchas veces que hay tiempos muertos que se utilizan en un despacho para buscar documentos. Y, joder, como tenemos nosotros la custodia, no nos queda otra. Bueno, pues fijaros que en este caso, el hecho de poder tener un control sobre toda la documentación es importantísimo en ese sentido. ¿Vale? Venga, vamos a devolverle la vista habitual. Ya digo, nadie trabaja así, pero sí que es verdad que el hecho de poder simplificar todos los menús, pues a los usuarios les tranquiliza bastante. ¿Vale? Venga, ya hemos visto cómo podemos buscar un documento por una o varias palabras que haya en su contenido. Vamos a ver cómo se custodian las facturas, que esto también es muy importante. Normalmente, de las muchas consultorías y demos que hacemos en los despachos, la forma de custodiar las facturas en un despacho puede ser una, dos o hasta tres. ¿Vale? Bueno, la más habitual es que, y lo hacen muchos despachos, facturas que yo recibo en formato papel, ¿vale? Pues las escaneo y las guardo en Windows junto con las que me han mandado mis otros clientes en formato digital. Hay otros clientes que lo hacen al contrario. Facturas que reciben en formato digital, las imprimen y las guardan en carpetas AZ, ¿vale? Junto con las que ya tengo en papel que me mandó mi cliente. ¿Vale? Bueno, y hay uno que hace un poco híbrido, hace un poco la mezcla de las dos, con lo cual a veces es difícil, si tengo una inspección o una auditoría, acudir a las facturas donde están guardadas. Bueno, vamos a ver cómo lo hace el sistema. Venga, si yo, sin ningún tipo de criterio de búsqueda, ¿vale? Abro el repositorio donde están las facturas de compra, pues el sistema me dice que tengo, pues en mi caso evidentemente no muchas, pero tengo 27 facturas. En vuestro caso, pues después de un año o 2 años, aquí habrá 27.000 perfectamente. Claro, resulta que lleva Tito toda la tarde diciendo, hablando de las bondades de un gestor documental y resulta que tengo, imaginaros, 27.000 facturas en una sola carpeta, pues menudo caos, porque está todo mezclado. Todos los clientes, todos los proveedores, facturas de distintos ejercicios, menudo caos. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Venga, eso que aparentemente sí que sería un caos si realmente, imaginaos una carpeta en Windows, que tengo una carpeta en Windows que pone facturas de compra y tengo ahí metidas 30.000 facturas todas una detrás de otra. Ostras. Bueno, vamos a ver cómo funciona el sistema. Vale. Vamos a decirle al sistema que queremos, vamos a borrar todo de las demás anteriores, venga, que queremos esa información perfectamente estructurada. Y le voy a decir que me cree una carpeta virtual, la carpeta además dinámica, la explicaré también lo que es dinámica, y quiero que la carpeta primero sea por el nombre de mi cliente. Si sois un despacho que tiene 150 clientes, arrastro el nombre, la palabra nombre, en este caso el rectángulo ese que estáis viendo, y lo pongo donde pone facturas de compra. Fijaros, si fueres un despacho de 150 clientes, aquí acabarían de salir ahora 150 carpetas, cada una con el nombre de vuestro cliente y dentro las facturas suyas perfectamente guardadas. ¿Vale? Venga, vamos a hilar más fino. Además de carpeta por cliente, me gustaría que dentro de cada una hubiera una carpeta por cada uno de sus proveedores. Lo mismo, arrastro la palabra proveedor al siguiente nivel y ahora tengo primero por cliente y después por proveedor. Vamos a hacer ahora otro, por ejemplo, por fecha factura. Cuando hay una fecha me va a preguntar el rango. Arrastramos y esta puede ser o semanal, mensual, trimestral, venga, mensual. Bueno, pues eso que hace un momento, esas supuestas 27.000 facturas, era algo caótico, ya lo tengo perfectamente clasificado. Primero por cliente, después por proveedor y en último lugar por fecha factura agrupada por meses. Lo que hay entre paréntesis es el número de documentos, ¿vale? Esto quiere decir que hay una factura que tiene fecha enero 2025 que Modesto le ha comprado a Telefónica. Doble clic. Y aquí tenemos el documento. Por eso hablamos de tener un control absoluto sobre toda la documentación del despacho. Tito, que resulta que hemos hecho esta clasificación pensando en el departamento porque queríamos que era lo más coherente, pero a algunos de los usuarios del departamento no les gusta, no pasa nada. Me voy aquí a la parte personal y yo en las facturas de compra le digo, mira, voy a clasificar las facturas y la voy a hacer primero, en lugar del nombre de cliente, el CIF. Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? El nombre del proveedor me parece bien, pero en lugar de fecha factura por meses, me gustaría mejor que estuvieran clasificadas en fecha contable por trimestres. Arrastro este campo y ya está. Esto, como podéis comprender, en Windows sería totalmente imposible. Yo no puedo cambiar una estructura de carpeta porque no me gusta. Aquí, el departamento de administración, la parte contable, la parte de contabilidad, lo vería de esta forma y el usuario Tito, que no se encuentra cómodo trabajando aquí, vería la información buscada aquí. Tener en cuenta que no he cambiado nada de ubicación, solamente he cambiado la forma en la que un usuario puede buscar uno u otro, ¿vale? De hecho, fijaros, botón derecho, eliminar nivel, y aquí no ha pasado nada, está todo donde estaba, ¿vale? Venga, ya hemos visto cómo podemos preparar una inspección, perdón, cómo podemos buscar un documento por una o varias palabras, hemos hecho una clasificación perfectamente ordenada de la custodia de facturas de un despacho y ahora vamos a ver un simulacro sencillito de una inspección de Hacienda.
Vale, el inspector nos pide que le preparemos las facturas de vuestro cliente Modesto Jiménez, ¿vale? Empezamos a escribir el nombre. Fijaros, si empieza por MO más de uno, ya está. Pero cuando que ponga este, que ya solamente tengo uno que empieza por MOD, pues ya está. Vale, pero no quiere todas las facturas. Quiero las facturas de un proveedor concreto. El proveedor es Orange. Empezamos a escribir lo mismo. Cuando encontremos la palabra Orange, ya no tengo ni que pedir más. A ver, esto es algo sencillo para que lo entendáis. Con esto lo que quiero mostraros es cómo, combinando distintos campos, el sistema me va a ir acotando, acotando, acotando hasta que me muestre lo que quiero. Luego podría darle, como es lógico, un rango de fechas, un trimestre, del 1 de junio al 30 de septiembre. Pero bueno, de 27 facturas que recordáis que antes salía, yo le estoy pidiendo de esas facturas, sácame, de momento sin más, sin fechas, todo lo que Modesto le ha comprado a Orange. Vamos a Enter y aquí tenemos que el resultado de esa búsqueda es de 9 facturas. Venga. Podemos ordenar las facturas por el campo que queramos de los que aparece aquí. Número de factura, fecha contable, número de contador, que suele ser muy típico. Bueno, pues si puse una vez en la cabecera del campo, primero se ordena en sentido decreciente y si puse otra vez, se ordena en sentido creciente. Vale, con las facturas ya ordenadas, vamos a pedirle al sistema que nos genere, en primer lugar, un listado en Excel para que el inspector pueda cotejarlas. Fijaros, archivo, imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda. Y el sistema lo que va a hacer es, vamos a guardarlo dentro de la carpeta, y disculpad que me he borrado cosas de las demos anteriores. Dame un segundito. Digo porque no, a ver, porque no se me mezclen cosas de inspección de Modesto. Vale, lo metemos en la papelera y ya está vacío. Es que si no, se van a ver ahí más carpetas de las que son. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Vale. Archivo imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda. Y esto sería listado de facturas de la inspección de Modesto. Le damos a abrir, lo vamos a dejar minimizado, ¿vale? Vale. Vale, porque a continuación lo que nos va a pedir el inspector, parece obvio, es las imágenes de la factura. Fijaros qué fácil. Archivo, guardar imagen como, todos los documentos encontrados, ¿vale? Vamos a generar, podríamos hacer un solo PDF ordenado, ¿vale? En este caso vamos a decirle que me cree un PDF, pero por cada uno de los archivos. Vale. ¿Qué nombre le doy al documento para luego poder localizarlo con el listado? El inspector me ha dicho que el número de contador, el número de orden. Marcamos el número de orden y ya está. Pero podría hacer otra cosa. Voy a exportar, a enviar todos los documentos a Windows, por ejemplo, y quiero que el nombre sea, por ejemplo, nombre de mi cliente, guión bajo, nombre del proveedor, guión bajo, número de factura, guión bajo, fecha factura, punto PDF, por ejemplo. Con lo cual se personaliza aquí y eso sería lo que exportaríamos. En este caso, con el número de orden me sería suficiente. Le damos a aceptar, igual lo guardamos en la carpeta inspección de Modesto y esto es todo lo que habíamos tardado. Digo, es algo sencillito, pero es para que entendáis cómo al tener el control sobre toda la documentación es muy fácil el hecho de buscar un documento o una serie de documentos como es el caso. ¿Vale? Vale. Vale, se están exportando todos los documentos y ahora vamos a cotejarlo. Vamos a ver esa información que se habría quedado guardada. ¿Veis? Aquí, contabilidad, facturas de compra. Y ahora con el Excel, lo que vamos a hacer es cotejarlas. Venga. Vale, a modo de ejemplo. Fijaros que todas las facturas tienen el mismo importe menos una. Todas son de 32,95, excepto esta última, que es de 35,49. Vale, pues si el inspector dudara del importe de esta factura que le resulte raro, número de contador 1265. Aquí lo tenemos, 1265, hago doble clic y aquí tengo la factura. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que tanto el tema de la custodia documental, la localización de documentos para los clientes, la preparación de una inspección de Hacienda, todo esto no tiene para vosotros ni coste ni esfuerzo, por lo cual fijaros la importancia. ¿Vale? Venga. Con esto habíamos terminado el tercer bloque y ya terminamos. Como os he dicho que vamos a ver, como teníamos la posibilidad de utilizar el gestor documental para cualquier tipo de documento, para cualquier área, vamos a buscar el contrato de un trabajador. Vale, vamos a buscar el contrato de Modesto. Vamos a decirle que ya no necesito buscar en toda su carpeta porque estoy dentro del contrato. Vamos a decirle que me busque un documento que contenga dentro estas dos palabras, contrato y Modesto. Si le damos a buscar, pues hará lo mismo que con el horno Vulcano, me lo buscará y me lo mostrará en color amarillo. También puedo buscar, como acabo de buscar las facturas, simplemente poniendo el nombre del trabajador, o empezando, mejor dicho, y ya tengo aquí el contrato. ¿Qué era lo que yo buscaba? Bueno,
Aunque yo localizo el contrato, que inicialmente es lo que tenía necesidad de localizar, si nos fijamos arriba, acaba de salir un botón nuevo que no habíamos visto hasta ahora, que es el botón expediente. ¿Qué es un botón? Perdón, es un botón. ¿Qué es un expediente? Bueno, pues muy fácil. Pulsamos el botón y... Vale. Un expediente es la agrupación virtual de documentos que cada uno de los documentos está guardado en su carpeta correcta. Es decir, el contrato está aquí guardado, si me meto en el DNI estará guardado el DNI, si me meto en las nóminas estarán aquí las 7 nóminas, pero todos los documentos están perfectamente relacionados uniéndose por un nexo en común. Ese nexo en común que hemos utilizado para el expediente laboral es todo dato común que se encuentre que sea idéntico en lo que el DNI se refiere. ¿Que hago un expediente porque voy a llevar la parte de tráfico? Pues el dato coherente parece ser que podría ser perfectamente la matrícula. Un expediente de Hacienda, el número de expediente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso, que aunque yo tenga localizado solo un documento, el expediente me permite ver todo lo de este trabajador. Por lo cual, fijaros lo importante, no tengo que andar buscando por el gestor documental. Vale, venga, y por último, podemos poner una anotación virtual a cualquier documento. Pendiente de pago, pendiente de documentación, lo que queráis, no deja de ser un POSIT virtual. Un POSIT virtual que me va a ayudar tanto en la parte visual como, por ejemplo, pedirle los días 25 o 27 de cada mes, que el sistema me localice y me identifique en todos los documentos que tengo puesta la anotación de pendiente de pago, porque el sistema me lo va a localizar no por los datos que contiene, sino por las notas que yo he puesto. Anda, mira, que ya nos han pagado. Bueno, pues si borramos el texto, se borraría el POSIT, ¿vale? Y si buscar los documentos pendientes de pago, pues ya no encontraré ninguno. ¿Vale? Venga. Vale, con esto terminamos lo que es la demo, volvemos a la presentación y ya vamos a acabar. ¿Vale? Bueno, como decía, si queréis ir anotando alguna pregunta para que luego cuando finalice el seminario tenemos ahí un apartado para las preguntas. Bueno, importante. El sistema permite generar automáticamente los asientos contables en las siguientes aplicaciones. ¿Vale? Es decir, si vuestro programa de contabilidad se encuentra en la relación que estáis viendo, perfecto, ¿vale? Porque ya tenemos enlace con todos ellos, ¿vale? ¿Que no se encuentra? Hay que hacer alguna cosilla, no está todo perdido, pero ya dependeremos un poco de la colaboración de quien nos lleve el mantenimiento de vuestro programa de contabilidad, porque tenemos un enlace genérico. Lo que ocurre es que ese enlace genera un fichero, pero ese fichero es muy posible que vuestro sistema no lo sepa interpretar tal cual, con lo cual, como decía, necesitaremos de que las personas que os lleven el mantenimiento de vuestro programa de contabilidad adapten ese fichero para que a través de gestor de importaciones, que imagino que tendrá, vuestro sistema sea capaz de interpretarlo correctamente. ¿Vale? Importante, no podemos enlazar cuando la aplicación contable se encuentra en la nube del fabricante del programa de contabilidad. Es decir, si tenéis vosotros un programa de contabilidad y lo tenéis en vuestra propia nube, ningún problema. ¿Vale? Si lo tenéis metido en la nube del fabricante, estamos trabajando con su propio servidor y en su propia aplicación y vosotros sois un pequeño extracto donde os deja trabajar. Ahí, por temas de seguridad, no podemos enlazar, excepto, de momento, dos aplicaciones. Si tenéis 10 software en la nube o con Tasol en la nube, ya hemos podido hacer ciertas cosas para poder trabajar. Entonces, simplemente que lo sepáis. ¿Vale? Venga. Vale, pues vamos a hacer un poco recordatorio de, como decía, la parte más importante que consideran los despachos, al menos que es el tema de movilidad, que ya hemos hablado de él y hemos hecho una pequeña demo, ¿vale? Es la plataforma de comunicación del cliente con el despacho para envío, consulta, ver gráficas contables y poder facturar, ¿vale? Vale. Esto simplemente es eso, es recordar, girábamos el documento, lo podía perfectamente legible y demás. Vale. Y la parte del facturador, como os he comentado, perfectamente homologada por todos los sistemas que hay actualmente, tanto a nivel nacional como a nivel local. Es decir, podemos trabajar, ya empezamos la primera vez que enlazamos con TicketBuy, ¿vale? Entonces ahora tenemos enlace con cualquiera de los sistemas. Entonces, vuestro cliente va a poder emitir facturas, ¿vale? Con cualquiera de las normativas, ¿vale? Os he hablado antes de las ventajas operativas. Es decir, ya no tengo que escanear los documentos, lo va a hacer mi cliente. El trabajo en el despacho se vuelve mucho más lineal, ¿vale? Y además las facturas que emita mi cliente las puedo poner perfectamente en automático, no tengo ni que verlas siquiera. Y os he dicho que guardaba para el final la ventaja económica, que vamos a hablar de ella. Vale, como veis, la solución es opcional, ¿vale? Lo veis a la izquierda, ¿vale? Y el paquete inicial se comercializa en un pack inicial de 25 conexiones concurrentes válido para 250 clientes. Luego se puede ir ampliando, evidentemente, ¿vale? Bueno. Vale, ¿por qué digo la ventaja económica? Bueno,
Vamos a poner un ejemplo. Si yo fuera un despacho y tuviera exactamente 250 clientes, ¿vale? Y quisiera repercutirle la cuota mensual de lo que cuesta este módulo, con repercutirle a cada uno de mis clientes en torno a 38, 40, 42 céntimos. Si alguno pensaba que iba a decir euros, tranquilo, son céntimos, ¿vale? Alrededor de 40 y tantos céntimos mensuales, ¿vale? Esta herramienta ya estaría sufragada por la pequeñísima cuota que le repercute a mi cliente, ¿vale? ¿Qué estrategias siguen? No pocas, iba a decir todas, no pocas gestorías, bueno. Y si en lugar de subir a mi cliente 40 céntimos, le subo, cada uno hace sus cuentas, ¿vale? 1 euro, 5 euros, 2 euros, 3 euros. En muchísimas ocasiones, todo lo que hemos visto, gestión documental, contabilización automática de facturas, incluido el propio módulo de movilidad, la cuota mensual le sale despacho sin cargo y algunas gestorías están generando los ingresos. Además de que le traslado a mi cliente una imagen de modalidad de despacho. Le estoy permitiendo un programa que, por otro lado, estaría buscando fuera, porque ya sabéis que vuestro cliente necesita un programa que esté homologado por Verifacto y demás. Puede consultar facturas y documentos cuando quiera. ¿No? Y todo eso, porque por unos pequeños céntimos o unos pocos euros. Con lo cual, fijaros la importancia. ¿Vale? Además, otra cosa muy importante, el sistema ayuda mucho a fidelizar al cliente. Pues mira, tengo mi gestoría que por, invento, 3 euros, tengo comunicación directa con ellos. Puedo subir documentos, consultarlos y encima me ponen un programa para facturar que tenía que... Pues, fijaros qué importante. ¿Vale? Hay alguna objeción, que siempre hay objeciones en ese sentido y son reales en este caso, ¿vale? Algunos me comentáis, Tito, pero es que el tema del móvil, que a mí, algunos de mis clientes ya son mayores y eso del móvil no les hace mucha gracia. Bueno, aquí ya llevo muchos años haciendo este seminario y aquí pongo siempre el ejemplo de mi padre. Mi padre a día de hoy tiene 87 años. Si no recuerdo mal, tenía 80 y me dice un día, un domingo que estábamos comiendo con mis padres, le dice, oye, ¿qué es eso del WhatsApp? Porque no lo tengo yo. Entonces, bueno, le instalé el WhatsApp, como es lógico, la primera semana porque estaba un poco pendiente por las dudas que tenía, pero él ahora tiene 87 años y está pues, todos los días nos escribe por WhatsApp, nos manda esas cosillas y tal. Con esto quiero decir que no siempre va relacionado el que una persona sea mayor con el que no le guste el tema de los móviles, aunque reconozco que a algunos sí que es verdad que no les gusta y no les gusta. También es verdad que si tenemos un cliente con este perfil, ¿vale? Es posible que le quede poco tiempo de ese cliente nuestro porque se va a jubilar y ya no va a requerir los servicios de gestoría. Con lo cual, es muy posible que para captar nuevos clientes y que compensen la pérdida de los autónomos o gerentes de mayor edad que se van jubilando, ¿vale? Pues tengamos que captar a nuevos clientes. Pues hay muchas posibilidades de que esos clientes estén comprendidos entre Millennial y Generación Z, porque entre los dos suman aproximadamente un 59% de la población. Activa, me refiero. Pues ya sabéis lo que significa. A las personas mayores a lo mejor el móvil no, pero a este perfil de edad ya sabéis que lo que nos van a pedir es inmediatez, pero sobre todo movilidad. Con lo cual, además de todas las ventajas que hemos hablado antes, es el arma ideal para la captación de nuevos clientes y más si se encuentran estas franjas de edad. ¿Vale? Venga, terminamos ya. Vale, resumen de beneficios de lo que hemos visto. En primer lugar, ayuda a reducir el estrés entre el personal del despacho, nos va a dar más tiempo libre para hacer labores de asesoramiento, gestión documental incluida para cualquier área del despacho y el módulo de movilidad que ya hemos hablado suficientemente de él. Bueno, pues aún así, el objetivo principal de la solución era abordando una problemática que habíamos visto al principio, no es otro que ayudaros a crecer. Al principio decíamos que muchos despachos nos dicen que no pueden crecer porque tienen a su personal hasta arriba de trabajo. Bueno, pues aquí la idea sería, ¿y si con esta herramienta, con el mismo personal, puedo hacer captación de nuevos clientes y que ellos no lo sufran? Bueno, pues ese sería un poco el objetivo. Es decir, la idea es que si el despacho decide hacer labores comerciales para captar a nuevos clientes, que el personal del despacho no esté agobiado en ese sentido. Por lo cual, este es el principal objetivo, ayudaros a crecer. ¿Vale? Venga, módulos opcionales que tiene la herramienta. En este caso, ya hemos hablado del de movilidad. Vale, tenemos un módulo simplemente para el reconocimiento automático de los módulos fiscales y laborales, los de Hacienda, los RLT y RNT. Y disponemos también de un módulo de conciliación bancaria. Lo que pasa es que lamentablemente no está para los 30 y tantos programas contables como los que tenemos enlace para la parte de contabilización automática de facturas. Y si tenéis alguno de estos módulos, también disponemos para vosotros del módulo de conciliación bancaria. ¿Vale? Venga. Espero que sea así. Dice, estoy interesado. ¿Y ahora qué? Bueno, pues desde Coanda, los compañeros de Coanda contactarán con vosotros para ampliaros información acerca de la solución. ¿Vale? Venga, pues yo solamente me queda simplemente agradeceros vuestra asistencia. Espero que os haya gustado y vamos a dar paso ahora a las preguntas. ¿Vale? Vale, me preguntan aquí cómo se gestiona la privacidad de la información. Vale, si te refieres a qué es lo que ocurre cuando tu cliente manda desde el móvil,
¿vale? Se generan varios certificados en vuestro servidor, ¿vale? Eso en cuanto al envío desde fuera. Y cuando él hace la consulta o envía, hay unos certificados para encriptar la información que se manda y que si hablamos de la información del móvil, ¿eh? Si hablamos de la información que está dentro del despacho, os he dicho antes que una de las cosas que gusta mucho es que la información nunca sale del despacho. Es decir, todo se procesará en los ordenadores y servidores locales. No hay otras herramientas en el mercado que las facturas van a una plataforma, se suben a la nube. No, no, aquí no sale nada del despacho, ¿vale? Y aquello que sí que sale o entra del despacho, que es la información concreta de un cliente que o bien pide un documento para consultarlo o bien os lo envía, se hace a través de un certificado de seguridad, ¿vale? Que gestiona vuestro despacho y esa información está encriptada, con lo cual ese sería un poco cómo funciona, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? De todas formas, si acabamos y se os olvida alguna cosa, no tengáis ningún problema. A través de la persona que os ha invitado de Coanda, podéis hacer perfectamente cualquier consulta y encantado de poder aclarar, ¿vale? ¿Cómo contactar para pedir presupuesto? No os preocupéis, Neri, que la persona, como os he dicho antes, la persona que os ha invitado al evento contactará con vosotros para analizar primero el programa contable que tenéis. Vale, la herramienta como tal, el presupuesto estará basado en principalmente tres valores, ¿vale? En primer lugar, cuántas facturas se contabilizan al año, ¿vale? Cuántos usuarios van a utilizar la herramienta en lo que a la gestión documental se refiere y cuántos usuarios van a trabajar en la parte de contabilización. Por un lado, gestión documental y por otro lado, contabilización automática de facturas. Esos son los tres baremos que se utilizarán para el presupuesto principal. Luego el resto, el tema de movilidad y más, pues ya habéis visto, 250 clientes, 25 conexiones concurrentes y demás. Y recordar, doy paso también a la última diapositiva mientras acabo de hablar, ¿vale? Que esta es la parte más importante. Solución subvencionable a través de... Uy, no lo pone aquí. Bueno, recordar, solución subvencionable a través del kit digital, ¿vale? Entonces, recordad, si no lo habéis consumido ya, habla con vuestro comercial de Coanda porque os informará al respecto de la solución, que digo, es perfectamente financiable a través del kit digital, ¿vale? Vale, pues si no más preguntas, o si las hubiera después, ya digo, las hacéis llegar a los compañeros de Coanda, que me las hagan llegar y encantado de poder aclararlas, ¿vale? Vale, pues como decía, agradeceros vuestra asistencia, espero que os haya gustado y a vuestra disposición por si necesitáis cualquier cosilla, ¿vale? Ya dejo de grabar.